Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es un Dios que da. A Dios le encanta bendecir a su pueblo, y Dios nos bendecirá de acuerdo con sus promesas. Hemos estado estudiando cómo los hijos de Israel han recibido su heredad, de acuerdo con las promesas de pacto, de acuerdo con la voluntad de Dios y bajo la dirección de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 17. Hemos estado en esta sección por bastante tiempo. Una sección del libro de Josué que trata con la distribución de la tierra, donde vemos que las tribus están recibiendo cada una su heredad de acuerdo con la ubicación dictada por la voluntad de Dios. Hemos visto que un espíritu de sumisión se ha manifestado en el pueblo, de modo que ellos, en efecto, han respondido a lo que Dios les ha entregado, de acuerdo con su orden y conforme a sus fronteras. Y permíteme decir, antes de que vayamos más lejos, que es bueno para ti y para mí aceptar y vivir dentro de las fronteras que Dios tiene para nosotros. Pero cuando vamos más allá, eso es realmente de lo que se trata la transgresión, cuando vamos más allá de las fronteras que Él ha establecido. Comprende algo, nuestro Dios es un Dios bueno, que nos ama, por lo que ha demostrado ese amor, porque incluso mientras estabas en pecado, Él envió a su único Hijo a este mundo, para redimirte a través de la muerte de ese Hijo. Así que Él te ama. Por lo tanto, en cuanto a las restricciones que Él establece, no pienses que libertad significa que podemos ir más allá de ellas. Libertad es que podemos servir a Dios dentro de ellas, y esta es una verdad bíblica muy importante que debemos entender y aplicar a nuestra vida. Como dije, ve conmigo al libro de Yahoshua, el libro de Josué, capítulo 17. Bien, hemos visto que algunas tribus han recibido su heredad. Primero, aquellas del lado oriental del río Jordán. Me refiero a Rubén y Gad, y a la media tribu de Manasés. Y ahora estaremos lidiando con algo similar. Ya llevamos un par de semanas estudiando cómo ha sido la distribución del otro lado del río Jordán, la cual empezó con la heredad de Judá. La semana pasada, en el capítulo anterior, vimos la heredad de Efraín. Y ahora, una vez más, seguimos lidiando con esta tribu de Efraín, que tenía tierra en ambos lados del río Jordán. Así que ve conmigo a este capítulo 17, en el primer verso, que dice: y le tocó Ja-Goral, es decir, la suerte. Y de nuevo, esta es una palabra que habla sobre la decisión de Dios, sobre lo que van a recibir, cuándo lo van a recibir y qué están llamados a hacer con ello. O sea, habitar esa tierra, vivir como el pueblo de Dios que son, dentro de esas fronteras. Así que le tocó la suerte a la tribu de Manasés, por cuanto él era el primogénito de José. Bien, vimos allá en Génesis capítulo 48 que Efraín fue el hijo favorecido, el hijo que obtuvo la preferencia en una bendición única que él recibió. Pero ahora estamos hablando del primogénito de José, literalmente, cronológicamente, que es Manasés. Como dije, Efraín ya recibió su heredad completa la semana pasada en el capítulo 16.
Así que en esta oportunidad el énfasis estará en Manasés, esa media tribu en el lado occidental, no en el lado oriental que ya discutimos, sino en el lado occidental del río Jordán. Así que vemos que Manasés era el primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, era hombre de guerra. Noten algo. Cuando habla de que este Maquir era un hombre de guerra, fíjense en lo que dice. Vayejí lo, y se le asignó a él, hablando de la heredad que él recibió. Ja Gilad, Beja Bashan. Se trata de Galaad y Basán, dos áreas estratégicamente muy importantes, tierra buena, tierra que está relacionada con las promesas de Dios. La implicación es que entre el pueblo existía una gran expectativa, como pasaba con toda la tierra prometida, de habitar en ella y de heredarla, en otras palabras, poseerla, para que los propósitos de Dios se pudieran cumplir. Y Manasés, el primogénito, recibió estas regiones tan especiales, conocidas como Galaad y Basán. Verso 2. Y aconteció, para los hijos de Manasés, que quedaron repartidos conforme a sus familias. Entonces más familias de esta tribu van a heredar la tierra. Hemos visto esto a lo largo de nuestro estudio, conforme a las familias de los líderes de la tribu. Y dice, para los hijos de Abiezer, y para los hijos de Helec, y para los hijos de Asriel, y para los hijos de Siquem, y para los hijos de Jefer, y para los hijos de Semidá. Estos son los hijos varones de Manasés, hijo de José. Y noten que dice algo. Los hijos varones de Manasés conforme a sus familias. Bien, esta es la primera vez que esta palabra Zahar para varones aparece en plural. Aquí seguimos hablando de los hijos varones como lo hemos venido haciendo desde el inicio. Entonces, ¿por qué la necesidad? ¿Por qué enfatizar a los hijos varones cuando hasta ahora esta ha sido la metodología normal? Bueno, conoceremos la respuesta en un momento. Leamos ahora el verso 3. Vamos a lidiar con otra familia y vemos algo. Si eres un buen estudiante de la Biblia, recordarás que en Números capítulo 27 se menciona a esta misma familia. Y hubo un problema porque este hombre no tenía hijos. Entonces, ¿era permisible que las hijas heredaran? Bueno, tuvieron que ir ante Moisés, quien tuvo que consultar al Señor para ver qué era lo apropiado. Y sabemos exactamente lo que fue. En Números 27, Dios les dice que sí a estas hijas, que ellas pueden recibir territorios. Mira el verso 3. Pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino en cambio hijas. De modo que no hubo hijos varones. Como vimos previamente, en esta familia solo nacieron niñas. Y estos son los nombres de sus hijas: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Así que vemos que los nombres de estas mujeres se plasman aquí, tal como se ha venido haciendo con los hijos varones. Y permítanme simplemente decir que este hecho subraya algo especial acerca de Israel. En cualquier otra nación de aquella época, las mujeres no recibían heredad. Pero entre los hijos de Israel, que llevaron este caso a Moisés, quien lo presentó ante el Señor, vemos que sí, las hijas también podían heredar. Cuando no hay hijos varones, las mujeres podían recibir su asignación. Verso 4. Y ellas se acercaron, hablando de estas mujeres, y lo sabemos porque el verbo está en femenino plural.
y ellas se acercaron delante de Eleazar, el sacerdote. Entonces, vemos que el funcionario que sanciona esto es Eleazar, quien es el sumo sacerdote en ese tiempo. Y no solo estaba el sacerdote Eleazar, sino que también esto ocurre delante de Josué, hijo de Nun. Entonces, allí estaba Josué, hijo de Nun, y también dice delante de Hanesiim, que significa los elevados. Este es un término que en hebreo moderno significa presidente. Está en plural, así que sería algo como los presidentes, hablando de los líderes principales, los jefes de cada una de las familias. Estos probablemente sean los líderes, según lo que dice aquí. Veamos con cuidado. Delante de los líderes, y esto podría implicar que sean los líderes de la tribu. Josué está allí, el sumo sacerdote está allí, y los líderes de las tribus. ¿Por qué? Con el fin de mostrar que esto fue aprobado por todos. Y hay algo muy importante aquí. Vemos algo que es maravilloso, y es lo siguiente. Dios le habló a Moisés, Moisés lo compartió al pueblo, él lo reveló, y ahora el sumo sacerdote Eleazar, Josué, quien es el líder, también los líderes de cada tribu, todos están allí mostrando que sí, esta es la voluntad de Dios, hay un acuerdo. Es maravilloso que todos se están sometiendo a las instrucciones de Dios. Dice, como el Señor mandó a Moisés que nos diese herencia en medio de nuestros hermanos. Ahora, este término hermanos aquí significa sus demás familiares dentro de la tribu de Manasés. Y Él les dio, por la palabra del Señor, heredad entre los hijos o literalmente los hermanos. Entonces, entre los hermanos de Ahijem, o sea, de sus padres. Vemos aquí que todo esto está sucediendo de una manera muy pública, conforme a lo que el Señor ordenó. Y vemos nuevamente que esta herencia se entregó en medio de los hermanos de sus padres. Verso 5. Y cayó, hablando de Jagoral, la suerte, cayó, noten lo que dice, sobre las regiones de Manasés, esta tierra. ¿Cuántas regiones? 10. 10, además de la tierra de Galaad y Basán, que están al otro lado del Jordán. De modo que vemos que hubo 10 porciones que también fueron a esta tribu, con el fin de que Manasés la heredara, además de la tierra que estaba al oriente del río Jordán. Versículo 6. Porque las hijas de Manasés recibieron una heredad en medio de sus hijos. Y la tierra de Galaad fue para los hijos de Manasés que quedaron. Verso 7. Y aconteció que el límite de Manasés, aquí estaremos siendo más específicos y vamos a ver, como vimos previamente, que la tierra llegaría hasta la frontera de otra tribu. Entonces, todas estas tribus tenían su herencia individual, pero se tocaban. Las fronteras estaban compartidas y hubo lugares específicos que se mencionan para que uno sepa dónde quedan estas fronteras. De nuevo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Dios es un Dios de orden, que Él establece cosas para que haya orden. ¿Por qué? Porque a través del orden se puede alcanzar el propósito y se puede recibir revelación, de modo que la revelación se recibe para que los propósitos se puedan obtener y la gloria de Dios sea manifestada. De eso se trata todo esto. Mira ahora, por favor, el versículo 7, que dice: Y aconteció que el límite de Manasés fue desde Aser, esta tribu, hasta Micmetat, la cual está delante de Siquem. Así que aquí sabemos que Siquem es una ciudad, sabemos dónde está hoy en día, en el área de Samaria, lo que se llama Shomrom. Y
vemos aquí que subía esta tierra de Manasés, subía hasta Siquem, y luego el límite iba a, muchos dirán al sur, pero es literalmente a la derecha, a los habitantes de En Tapúa. Insisto, hemos visto estos lugares antes porque estos son los límites compartidos. Estos nombres aparecieron ya porque estos lugares eran compartidos entre las tribus, de modo que había cercanía, había una conexión entre ellas. Verso 8. A Manasés pertenecía a la tierra de Tapúa, de modo que ellos fueron los que realmente controlaron esta ciudad. Tapúa está en el límite de Manasés con los hijos de Efraín. Así que vemos que los dos hijos de José, Manasés y Efraín, sus territorios se encontraban juntos. Tenían fronteras distintas y definidas. Y cuando se mencionaba la ciudad fronteriza, con frecuencia se puede decir que esa tribu era la que realmente controlaba la ciudad, esa ciudad fronteriza. Vayamos ahora al verso 9. El límite descendía al arroyo de Caná y al sur del arroyo. Estas ciudades eran de Efraín en medio de las ciudades de Manasés. Bueno, esta declaración puede sonar un tanto confusa. La voy a leer de nuevo, pero presten mucha atención a lo que se está diciendo. Dice que los límites se conectaban y dice que estas ciudades, que eran de Efraín, estaban en medio de las ciudades de Manasés, desde el límite de Manasés, desde el norte hasta el arroyo. Y aconteció que sus salidas eran al mar. De modo que había ciertos lugares que, aunque eran del lado de una tribu, le pertenecían a la otra tribu. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con una sola tribu, en esencia, que es la tribu de José. Ahora, se determinaron dos asignaciones que conformaban la heredad de José, y esto fue con el fin de expresar y mantener una conexión entre todas las tribus y también entre ellos mismos, que no se pensara en ellos como Efraín y Manasés por separado, sino que entendieran que eran una sola tribu, que eran interdependientes y tenían ciudades que compartían territorios en común. Así que todo esto es importante para entender lo que Dios quería. Verso 10. Y al sur de Efraín y al norte de Manasés, aconteció que el mar era su límite, y en Aser, y ahora estamos viendo que, una vez más, este límite, esta asignación a Manasés, también en esta área del occidente, también limitaba con Aser, esta tribu. Estaban unidas, vemos la palabra para golpear, se golpeaban una con otra por el norte y también con Isacar por el oriente. Así que ahora vamos a ver, y podemos dibujar esto, cómo estas tribus estaban interrelacionadas, cómo sus límites eran compartidos a fin de mantener esa conexión, pues eran 12 tribus, pero un solo pueblo, los hijos de Israel. Mira ahora el verso 11. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser la ciudad de Bet-Seán y sus aldeas. Bet-Seán era un lugar más grande que tenía cerca una especie de suburbios. Y eso es lo que significa cuando dice «y sus aldeas». Literalmente dice «sus hijas», que era la forma de llamar a esas aldeas o pueblos pequeños que rodeaban ciudades mayores como Bet-Seán. Y también Ibleam y sus aldeas, sus hijas. Aquí de nuevo, estas hijas no son mujeres, sino ciudades pequeñas o suburbios de ese lugar, Ibleam. Y también los habitantes de Dor y sus aldeas,
y los habitantes de Endor y sus aldeas, y los habitantes de Taanac y sus aldeas, y los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Tenemos estas ciudades principales mencionadas y Benoteja, es decir, sus aldeas, literalmente sus hijas, en referencia a esos suburbios. Y literalmente es Benoteja en hebreo porque estamos lidiando con el género femenino. Mira ahora, por favor, el final del verso 11 que dice: y los habitantes de Megiddo, esto es lo que se conoce como Armagedón, este lugar. Y vemos que en total eran 3, y la palabra aquí es Nefet, Shaloshit, Ha-Nefet. Estas son 3 regiones elevadas, 3 provincias de notable importancia. Pasemos ahora al versículo 12. Pero los hijos de Manasés, es decir, los hijos de esta tribu, los hijos de Manasés no fueron capaces de tomar posesión de estas ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque el cananeo persistió en habitar en esta tierra. Algunos de los cananeos tomaron estos lugares, y la tribu de Manasés no fue lo suficientemente fuerte, no fueron capaces de expulsar a los cananeos. Y esta palabra para heredar, por cierto, es una palabra diferente. Entonces tenemos 2 términos. Esta se deletrea Nun, Het, Lamed, Nahalá, que significa herencia, y Yerushá. Hemos estado lidiando principalmente con la palabra Nahalá para herencia o heredar, pero ahora hay un cambio. Ya la hemos visto antes y es una palabra literalmente para tomar posesión o expulsar al enemigo. Ellos no pudieron hacerlo porque los cananeos persistieron y se esforzaron a fin de permanecer en esta tierra. Verso 13. Y aconteció que cuando los hijos de Israel fueron fuertes, hicieron al cananeo tributario. Lo que significa esto: los cananeos allí pasaron a realizar trabajos forzados. Vivían allí, pero para poder quedarse y permanecer con vida, tuvieron que pagar tributo. Eso significa convertirse en esclavos de los hijos de Israel. Por eso dice que los israelitas, sin embargo, no pudieron expulsarlos por completo, no tomaron posesión de todo. Verso 14. Los hijos de José hablaron con Josué diciendo: ¿por qué me has dado por herencia solo una localidad y solo una región? Y yo, es decir, los hijos de José, quiere decir nosotros, pero está hablando en singular en nombre de todos. Nosotros somos un pueblo grande, hasta el punto que Dios nos ha bendecido, literalmente el Señor me ha bendecido, hablando por todo su pueblo. Entonces, si somos un pueblo grande, si Dios nos ha bendecido tanto, si hemos hecho grandes cosas, ¿por qué estamos recibiendo apenas una herencia, un solo lugar para habitar? ¿Por qué no más? Bueno, noten la respuesta. Mira el verso 15. Y Josué les dijo: si sois un pueblo grande, subid vosotros al bosque, es decir, al área donde hay madera, al bosque, y haceos desmontes para vosotros allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas. Le está diciendo, si quieren tierra adicional y son lo bastante fuertes, suban a los bosques, a la selva, y limpien el camino ustedes mismos, y esto les dará más tierra, pues confinados, esto es lo que dice, pues confinados están al monte de Efraín.
Ellos simplemente sentían que estaban siendo demasiado confinados en esta tierra, por el monte, el área montañosa de Efraín. Verso 16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros la tierra del monte. Lo que él dice aquí es que la tierra montañosa no basta para nosotros. Queremos esa tierra alta también. No solo el bosque, sino la tierra alta. Y además dijeron que carros de hierro tenían todos los cananeos que habitaban en el valle. Lo que están diciendo aquí es que no funciona la tierra montañosa para nosotros porque los cananeos tenían carros de hierro y estaban en el valle, y dice que en Aser está la casa de Shaán, Bet Shaán, y sus aldeas. Y de Aser también era el Emec Yezreel. Hemos hablado de Bet Shaán, hemos hablado de Megiddo, y debes saber algo. Hay tierra montañosa alrededor de allí. Hay bosques alrededor de allí, pero también está el valle. Y he mencionado Armagedón. Bueno, el valle del que están hablando, mira muy cuidadosamente al final del verso 16, dice: de Aser era el valle de Jezreel. Esto también se conoce como el valle de Josafat. Este es el valle donde Dios va a juzgar, donde el Mesías va a traer la derrota total de los enemigos de Israel durante la batalla de Gog y Magog. Y entiende que la batalla de Gog y Magog es también la batalla de Armagedón. Ambos términos se refieren a lo mismo. Vemos que el Mesías viene a derrotar a los enemigos de Israel, Gog y Magog, al final de la semana 70 de Daniel. Y esto es lo que aprendemos también acerca de Armagedón. De modo que son dos nombres diferentes para la misma batalla, y esta es la ubicación. Yo no creo que sea un accidente que esta área se vaya a convertir en un campo de batalla. De hecho, algunos han dicho que es la madre de todos los campos de batalla. Y noten de quién era esta heredad: de Aser. ¿Qué significa esa palabra? Feliz o bendecido. Así que en el mismo lugar donde se llevará a cabo esta horrible guerra, habrá bendición. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel serán victoriosos. Ahora mira el verso 17. Josué habló a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: recordemos que José es una sola tribu. Él tuvo 2 hijos, pero estos hijos son los que están heredando la tierra. Estas 2 medias tribus, 2 mitades juntas que suman 1. Y estamos hablando de la tribu de José, que fue dividida en las 2 medias tribus de Efraín y Manasés. Leamos el verso 17. Josué habló a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres pueblo fuerte y tienes gran poder. No tendrás una sola porción, una sola heredad. Verso 18. Sino que el área montañosa será tuya, pues bosque es, o sea, es una montaña pero está llena de bosque, y dice que debe ser desmontada. Ellos necesitan limpiarla, desmontar esta área ustedes mismos, y lo poseerás hasta sus límites, hasta sus extremos, porque tú arrojarás al cananeo. Está diciendo, si tú eres este pueblo grande, tú vienes al frente y dices, somos un pueblo grande y necesitamos más tierra. Él les está respondiendo, suban, peleen y tomen posesión de la tierra montañosa que quieran. No solo del bosque que les di primero,
Pueden poseer toda la tierra montañosa, pero deben pelear por ella, porque son un pueblo grande y fuerte. Seguimos. Recuerden que hay carros de hierro que son del enemigo. Pero, dice, fuertes sois, de modo que si el pueblo es fuerte, podrán derrotar las armas del enemigo. Esto concluye el capítulo 17, pero en este estudio quiero leer un versículo más. Lo leeremos de nuevo la próxima semana, pero quiero leerlo ahora, porque tiene que ver con la adoración. Hemos visto a Judá en este lado occidental del río Jordán. Hemos visto a Judá y a José. José comprendido por Efraín y Manasés. Así que hemos lidiado con estos dos, y eso es significativo. ¿Por qué? Bueno, Judá es la tribu del Mesías, pero José fue aquella tribu especial en los días de Jacob. Y estos dos todavía tienen un estatus especial. Noten lo que dice después de que Judá y José recibieron su herencia. Mira el capítulo 18, versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel se reunió. ¿Dónde se reunió? En Silo. Aquí es donde, noten lo que dice, aquí es donde hicieron habitar el tabernáculo de reunión, y la tierra fue conquistada delante de ellos. Fíjense en el mensaje de este primer versículo. Insisto, hablaremos más de esto la próxima semana, pero vemos un énfasis en Judá y José. Judá recibió la profecía mesiánica, pero José era el hijo especial de Jacob, a quien Dios usó poderosamente mientras los hijos de Israel estaban en Egipto, y por tanto él está vinculado con la redención. Y luego vemos que fue en Silo que los hijos de Israel ahora, antes de que cualquiera de las demás tribus recibieran su heredad del lado occidental del Jordán, adoraron al Señor. De modo que vemos que apenas José terminó de recibir su herencia, junto a Judá, ¿qué pasó? Hubo adoración. Establecieron allí la tienda de reunión o Ohel Moed, esa tienda señalada, también conocida como el tabernáculo. Hicieron que habitara allí, en Silo, donde todos se congregaron, enfatizando la importancia de la adoración. Por eso, antes de iniciar la grabación de este estudio, leímos un importante salmo aquí en nuestro centro de estudios en Israel, el Salmo 145, que dice, Tijilat Adonai, Yideber Pi, porque mi boca hablará las alabanzas del Señor. Y luego también dice, Yeberek Ho Besar, y toda carne va a hacer ¿qué? Toda carne bendecirá Shem Kodsho, su santo nombre, Leolam Vaed, por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso verso! Tihilat Adonai Yideber Pi, Vivarek Kol Besar, Shem Kodsho, Leolam Vaed. Tenemos un Dios maravilloso. Bendícelo diariamente, adórale continuamente, y date cuenta de que cuando ese es nuestro objetivo diario, vamos a tomar posesión de lo que el enemigo quiere negarnos. Servimos a un Dios poderoso. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.